Muy bien, mi nombre es Junior Hernández y el día de hoy tengo el honor de presentarles a mi grupo, quien se encargará, por supuesto, en el transcurso de este video de hablarles un poco sobre lo que fueron las grandes ideas de Grecia y Atenas y por supuesto también tocando el tema de la realidad venezolana. Somos fieles creyentes de que hay que conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Sin más preámbulos, comencemos. Comencemos un poco hablando de la historia de Grecia y su capital Atenas. De esta forma vamos entendiendo, por supuesto, de dónde proviene. Atenas debe su nombre a la diosa Atenea. Según la mitología griega, Atenea es la protectora, por supuesto, de la cabeza de Zeus y también la diosa de la sabiduría. Recordemos que los griegos eran politeístas. Cuando digo politeísta, me refiero a un término que es el politeísmo, que se refiere, por supuesto, a la creencia en más de un dios. Todo esto parte de lo que fue la mitología griega, que básicamente fue el conjunto de mitos y leyendas pertenecientes a los antiguos griegos que, digamos, hablaban o trataban de sus dioses y héroes. También conocemos a Atenas como la cuna de la democracia, la patria de la filosofía y por supuesto la ciudad donde tuvimos grandes matemáticos, pensadores y escritores. La antigua Grecia estaba compuesta por al menos 13 ciudades y las más importantes eran Esparta y Atenas. La historia de Atenas fue evolucionando desde la primitiva monarquía hasta la aristocracia y de allí partimos a lo que fue la democracia. El monarca dirigía por supuesto lo que son los asuntos políticos y militares y estaba digamos que asistido por algo llamado el Areópago, que básicamente era un tribunal supremo de la antigua Grecia compuesto por nobles, un tribunal que tenía por supuesto amplios poderes, especialmente relacionados con lo que era la justicia. Absolutamente todos sabemos que los griegos desarrollaron muchísimas cosas, pero considero que uno de los desarrollos más importantes fue el arte de pensar, o como lo conocemos hoy en día, la filosofía. Personajes como Aristóteles, Pericles, Platón o el mismo Sócrates dejaron lo que fue, digamos, un gran legado en la humanidad y por supuesto hoy en día seguimos estudiándolos, leyéndolos y por supuesto aprendiendo de ellos y de su manera de pensar y de ver la vida. Grecia, por supuesto, también fue la primera civilización intelectual y gracias a su cultura pues pudieron dominar el Mediterráneo durante siglos. Atenas fue el centro principal de la vida económica, cultural y política griega. Atenas se extiende a más de 3000 años y esto lo convierte, por supuesto, en una de las ciudades habitadas más antiguas. Ahora hablemos un poco de Grecia y el desarrollo de las instituciones políticas. Pasar de monarquía a involucrar el Estado en las tomas de decisiones. Hasta el siglo 8 a.C., Atenas básicamente tenía un rey, en otras palabras, había una monarquía y el rey era quien desempeñaba, por supuesto, las principales funciones religiosas, políticas y judiciales. Además, existía lo que era el Areópago, como lo mencioné anteriormente, pues esta era la asamblea de nobles que se concentraba en un lugar llamado la colina de Ares. Seguimos armando esta línea de tiempo, ahora ubicándonos en el año 7 a.C., donde la nobleza consiguió aumentar su poder, creando una nueva institución, digamos que conformada por 9 miembros, lo que limitaría directamente el poder que tenía el rey para ese momento, convirtiendo a Atenas en una oligarquía. Recordemos que oligarquía es un concepto o un método de gobierno que se conforma por un grupo pequeño de personas con grandes privilegios que son ellos quienes toman las decisiones. En ese sentido, por supuesto, los artesanos y comerciantes comenzaron a reclamar su participación en lo que eran las decisiones. Años después, en el 621 a.C., hubo un legislador llamado Traco, quien básicamente ordenó la redacción de un código de leyes que, digamos, que tenía el objetivo principal de evitar que la nobleza siguiera administrando de forma arbitraria lo que era la justicia. En ese sentido, el año 524 a.C., también un personaje llamado Solón pues llevó adelante un plan de reformas que incluía la eliminación de la esclavitud por deudas y además dividió la ciudad en 4, digamos, grupos dependiendo de su riqueza. Finalmente, hacia el año 460 a.C., un personaje llamado Pericles consolidó lo que fue la democracia, al promover, por supuesto, lo que fue el pago de los jueces y el pago de los ciudadanos que componían a los órganos de gobierno. La constitución digamos que de Atenas tuvo muchísimas características democráticas y ya que pues por una parte igualó lo que fueron los derechos de los ciudadanos, pero por otra parte nunca abolió la esclavitud y por supuesto, como todas las sociedades antiguas, se basó en lo que fue la diferenciación entre los hombres libres y los esclavos. ¿Okay? Los hombres libres debían haber nacido pues en ciudades como Atenas o Esparta, que eran ciudades pues líderes, ciudades acro,
y los que no, por supuesto, pues no eran considerados personas libres. Entonces estas personas que nacían en, digamos que Atenas o Esparta, podían reunirse en un lugar llamado Ágora, que básicamente era una plaza dentro de Atenas donde se reunían a la toma de decisiones y podían pues ejercer su voto o opinando con las decisiones políticas de ese momento. Hola, les habla Angeli Villamizar. Etapas de las instituciones políticas. Muestran las diversas formas de gobierno que asumieron la polis griegas, y en especial la evolución de las mismas del caso de Atenas. Dicha evolución fue impulsada por el protagonismo de las clases medias, causa a su vez por la prosperidad del comercio con las colonias. En el cambio militar es generado por la forma de organización de la guerra basada en el hoplita. Supresión por participar en la asamblea aristocrática. Monarquía. Rey sacerdote es jefe de una de las tribus y es electo por el resto de sus iguales. Es el primero entre los aristócratas o nobles, familias fundadoras de la ciudad y poseedores de tierras o heredadas de estos. Es asesorado por la asamblea aristocrática. No posee amplia burocracia. Sus funciones son sólo de dirigir la defensa y ser el supremo sacerdote. Desaparecer cuando la asamblea asume el poder. Aristocracia. Gobierno de la asamblea aristocrática. Su poder se funda en la tierra y en la sangre. La guerra era un duelo entre los nobles que eran los mejores armados. Timocracia. Desarrollado en la constitución política de Solón, se logra la codificación del derecho y la extensión de la participación por la riqueza. Tiranía. Un líder militar noble o del pueblo que toma el poder de la polis, donde las leyes no solucionaban las demandas sociales. Impone orden y postula, reparte los bienes de los aristócratas entre los sectores medios y bajos. Democracia. Se logra en el año 508 a.C. En Atenas, gracias a las reformas legales de Clístenes, el cual crea los demos, cámaras territoriales. Una asamblea de gobierno se elige entre los miembros de la asamblea por rotación Pericles, 495-429. Es el que aplica las reformas de Clístenes. ¿Por qué Grecia pensó en democracia? ¿Cómo surgió la democracia en Grecia? La democracia surgió en Grecia como un pacto entre clases para echar a los tiranos. Democracia ateniense es el nombre del sistema político democrático desarrollando en la ciudad-estado polis y en Atenas. 4 años antes de Cristo, a partir de las reformas de Clístenes, alrededor de 508 a.C., hasta la supresión de las instituciones democráticas a causa de la hegemonía macedonia en 322 a.C., el sistema democrático establecido en Atenas por la Constitución de Solón en el año 594 a.C. se considera su antecedente. Atenas fue una de las primeras ciudades en establecer la democracia, aunque algunas investigaciones antropológicas sugieren que probablemente comportamientos democráticos fueron habituales en algunas sociedades, sin estado mucho antes de la época del esplendor de Atenas. Otras ciudades griegas también establecieron democracias, pero no todas surgieron el modelo ateniense, y desde luego ninguna fue tan poderosa ni tan estable o bien documentada como la de Atenas. Sigue siendo un experimento único e integrante en la democracia directa, donde la gente no elige a representantes para votar en su nombre, sino que desarrollaban la legislación y ejercían el poder ejecutivo de manera personal. No obstante, la participación no era ni mucho menos universal, pero entre los que participaban apenas influía el poder económico, y la cantidad de gente involucrada era enorme. Además, las opiniones de los votantes estaban notablemente influidas por las sátiras políticas realizadas por los poetas cómicos en los teatros. Muy buenas tardes, mi nombre es Raylin Rojas y continuando con el orden de ideas de mi compañera Angeli Villamizar, el desarrollo en Grecia. Solón 594 a.C., Clístenes 509 a.C. y Efialtes de Atenas 462 a.C. fueron los contribuyentes al desarrollo de la democracia ateniense. Sin embargo, el líder democrático más conocido en aquella época fue Pericles, que dio un gran avance, ya que gracias a él se podían realizar eventos para las personas de bajos recursos, o como se llamaban en aquella época, los plebeyos. La democracia, por ejemplo, en Atenas, polis griegos
clásicos, Atenas fue uno de los más destacados. De hecho, de allí salieron los principales pensadores filosóficos de aquella época. Buenas tardes, mi nombre es Miguel da Costa y le vamos a hablar un poco sobre Atenas, Esparta y sus aportes. Los atenienses estaban situados cerca del mar, en una región de Grecia llamada Ática. Esta ciudad, considerada como la cuna de la antigua civilización griega, cuenta con importantes sitios que muestran la historia del país, de pie orgullosamente, y logra atraer una gran cantidad de turistas gracias a sus monumentos históricos, vida nocturna y gastronomía. Los espartanos se encontraban en una llanura entre montañas y el mar. Tenían la bendición de contar con una tierra muy fértil. La ciudad en que estaba situada era llamada el Peloponeso. Desde Atenas y Esparta. En la disciplina, Esparta demostró una gran organización y disciplina que se pueden ver hoy en día en los formatos educativos. En lo político estableció un gobierno monárquico. Y en lo económico, en sus aportes agrícolas, en el comercio y en las industrias. Atenas estableció un gobierno legislativo dividido entre el Senado y la Asamblea Popular. Buenas tardes, mi nombre es Michelle Torres y les voy a hablar un poco sobre la cultura griega. La cultura de la antigua Grecia, también conocida como la Grecia antigua o la Grecia clásica, es la llamada cuna de la civilización occidental. Fue una de las culturas de mayor influencia e importancia de la antigüedad mediterránea. Su centro se hallaba en la antigua ciudad-estado de Atenas. La cultura de la antigua Grecia surgió al sur de los Balcanes, en el este del Mediterráneo. Gran parte de esta cultura sobrevive hoy en día. De hecho, ha influido fuertemente en numerosos aspectos de la cultura occidental: el imaginario, la política, la lengua, las artes, la filosofía y el sistema educativo. Su importancia actual se debe no solo a la riqueza de pensamiento y a la naturaleza expansionista de los griegos, sino también a su posterior conquista y asimilación por el Imperio Romano del siglo II a.C. La cultura griega antigua era una cultura eminentemente marítima, dado su ubicación en el corazón del Mediterráneo, de fuerte talante comercial y expansivo. Se organizaba político-socialmente en ciudades-estado, llamadas polis, las principales de las cuales fueron Atenas, Esparta, Corinto y Tebas. Su territorio podía calificarse en la Grecia continental, la Grecia insular y la Grecia asiática. En todas sus ciudades se hablaba el griego y cultivó ampliamente la filosofía, las artes, la política y la guerra. A pesar de la evidente fragmentariedad política de su civilización, los griegos tenían conciencia de ser un pueblo único y singular. Tenían una religión politeísta, de imaginario vasto y complejo, que rendía culto a numerosas deidades mayores y menores, reunidas en el panteón olímpico. Eran lideradas por Zeus, Dios Padre de los cielos, junto a sus hermanos Poseidón, dios de los mares, y Hades, dios del inframundo. En sus ciudades se practicaba la esclavitud. A pesar de ser los inventores de la democracia y de que el nacimiento en familias de abolengo no representaba realmente ningún beneficio particular en la polis. Los esclavos solían ser cautivos, vencidos durante la guerra, o ciudadanos que infringían las leyes y eran apresados. A diferencia de otros sistemas esclavistas, los esclavos no eran tratados de manera infrahumana, sino que formaban un estamento inferior a la sociedad griega. Estaban al servicio de sus amos, pero obtenían un pago por su trabajo, y pudiendo formar una familia relativamente en libertad. También eran frecuentes los esclavos del Estado, convertidos en servidores públicos o en cuidadores del templo. Los esclavos liberados por sus amos no se convertían en ciudadanos, sino que formaban junto a los extranjeros parte de los metecos, residentes libres sin derecho de participación